recalcarlo. Leandro, ¿cómo estás? Acá Lucas Mella te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Saludos a la audiencia también. Bien, gracias por atendernos. Bueno, evidentemente, lugar nuevo de trabajo, pero en la ciudad de Buenos Aires, donde ya venís laburando hace mucho tiempo y donde obviamente está tu vínculo político con cambiar la ciudad, entiendo, y mejorar lo que está pasando. A ver, esta nueva legislatura, entiendo, la más fragmentada probablemente desde que el PRO gobierna en la ciudad, ¿no? No es la más fragmentada. Lo que tiene es que nosotros somos la primer minoría. Ok. No somos la mayoría, ellos no tienen automáticamente la mayoría, pero de acuerdo a cómo evolucionen las relaciones con la Libertad Avanza, probablemente la tengan. O sea, vos hablás de... O sea, tienen condiciones ellos para sacar leyes no tan fáciles como en otro momento, que tenían mayoría de 40 diputados, que es la mayoría extra, digamos, ¿no? Con 30 tenés quórum, con 40 podés votar hasta la reforma de la Constitución. Durante toda la etapa de la reta tenían 40 y reformaron el código urbanístico, vendieron terrenos públicos, claro. Un desastre. Ahora, en comparación con esa, por supuesto nosotros estamos mucho más fuertes, pero obviamente la derecha tiene capacidad de alianza con otras ofertas, ¿no? Sí, pero por lo menos no la tira automáticamente, ya eso es algo. Independientemente de lo que decís, que tiene sentido, y a ver, si se juntaron para las elecciones, ¿por qué no se juntarían ahora? Sí, uno puede especular por lo menos con la pelea entre ambos sectores de cara a una potencial elección del 27, ¿no? Sí, y lo más triste de todo es lo que no van a hacer, porque la verdad que la derecha es absolutamente insensible frente a todas las penurias que estabas describiendo vos recién. Sí. Vos date cuenta que cuando el dólar barato lamentablemente está distorsionando tanto la economía, eso genera más desocupación. Hay un sector de la sociedad argentina que tiene un veranito de consumo porque tiene o empleo formal o tiene ingresos que le permiten ayudarse con ese dólar barato a viajar al exterior, comprar cosas importadas, pero la contracara de eso es todo el sector de turismo, hotelería, gastronomía, bueno, todo lo que tiene que ver con el mercado interno, desplomado. Entonces, lo que debería ocurrir frente a esa realidad es que la ciudad tenga una oferta social para tratar de ayudar a los vecinos que la están pasando mal y que probablemente la pasen peor. Alquileres más caros, más difícil meter a un pibe en un jardín de infantes o para la educación inicial, problemas de salud mental porque todo el mundo angustiado porque tiene deudas que no sabe cómo hacer para pagarlas, y eso genera ansiedad, depresión, y no hay oferta ni en el mercado ni en el sector público para resolver los quilombos de salud mental. Bueno, más gente en situación de calle, cosas que requieren no solamente de alguna manera que se pongan de acuerdo para bloquear la derecha cosas, sino que lo que se va a requerir es que la ciudad va a tener que construir condiciones para que esa gente tenga una respuesta de parte del gobierno local. Sí, y evidentemente estamos ante un gobierno de la ciudad que por amplia mayoría, entiendo, por lo menos casi nadie lo considera que está haciendo alguna gestión, ¿no? Digo encima, o sea, no, porque en otra época, tal vez, cada uno tendría su postura, pero era más discutible, no estaba más discutida la situación, cada uno tenía su postura. Ahora siento que hay poca gente que defienda esta gestión de la ciudad. Y fin de ciclo. La gestión se vino abajo, y como te decía recién, a ver, ¿sabes qué pasa, Lucas? Cuando la Argentina le va bien, a la ciudad le va muy bien. Claro. Entonces vos lo veías en la calle, veías que el sector privado invertía, que la ciudad estaba más linda, que había obra pública, que estaba más limpia, más cuidada, más segura. Cuando la economía se va para atrás, bueno, obviamente, tenés que tener, ahí es donde se necesitan políticas contracíclicas, un Estado presente que ayude a la gente cuando le empiece a ir mal, ¿viste? Y claro, en la mala se ve la capacidad de gestión. En la mala se ve la capacidad de gestión, no se ve. Claro, porque, a ver, cuando la economía crece, como creció durante muchos años en nuestro país, y eso ayuda, por ejemplo, a que la gente consuma, gasta, el Estado recauda más, los servicios públicos se usan menos, bueno, es todo para favor. Un gobierno bueno lo sentís en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en las provincias, cuando a la economía le va mal. Claro. Es ahí donde tenés que demostrar que podés contener a tu gente, que ayudás a la empresa, al comercio, ¿entendés? O sea, que reforzás los servicios públicos de salud y educación, porque, por ejemplo, por ponerte un caso, o sea, cuando la clase media se achica, y lamentablemente hay muchos gastos que empieza a restringir, ¿no es cierto? Entonces opta por el hospital público, pierde el laburo, se queda sin prepaga, los pibes tienen un colegio privado, tal vez lo tienen que volver a pasar a un colegio público, etcétera, etcétera. Sí, y además es claramente algo que es un síntoma que se venía viviendo desde antes, pero que ahora está profundizadísimo, si querés, en la ciudad, que es que dejamos de ser la ciudad de la clase media, ¿no? Que es digamos, el eje central de esta ciudad, que siempre tuvo una composición mayoritaria de clase media. Hoy ya no es la realidad, digamos. Hoy estamos hablando de una ciudad cada vez más parecida a las, si querés, capitales latinoamericanas, de una división de gente muy rica y gente muy pobre.
Yo recuerdo hace 10 días atrás, algunos periodistas del establishment, de esos que están en los canales de televisión que defienden al gobierno las 24 horas del día, Sí. cuando salió un informe que había desaparecido la clase media, Claro. todos sorprendidos, diciendo, ¿dónde está la clase? O sea, se enteraron, viste, cuando les publicaron el informe, porque la verdad es que, como decís vos, o sea, el problema acá es que la gente acumula muchos quilombos, Lucas, ¿entendés? Gente que le cuesta llegar a fin de mes, gente que le cuesta pagar el alquiler, gente que se endeuda. Cuando tenés todos esos quilombos, tenés problemas de salud mental. Si te llegás a enfermar, tenés un problema más grave todavía, sí, porque lamentablemente la oferta de salud en la ciudad de Buenos Aires es solamente para el que la puede pagar. Y entonces es ahí donde yo creo que se necesita tener un Estado local que ayude, que acompañe, digamos, que no te deje en banda cuando te pasa algo, y es ahí donde yo creo que los porteños empezamos a ver que la ciudad de Buenos Aires hace muchos años es un amigo que vos le podés ir a golpear la puerta cuando no tenés ningún problema. Claro. ¿Viste? Si vos no tenés drama, te hace el festival de al asado, te hace las boludeces históricas que hicieron, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires, que vos decías, che, mirá en qué gastan la guita estos tipos. Sí. Bueno, pero cuando tenés un quilombo, cuando tenés que pasar al pibe un colegio público, o cuando tenés un problema de salud mental, o cuando no podés alquilar, o cuando quedás en situación de calle, olvídate, porque golpees la puerta que golpees, te van a dar la espalda. Sí, claramente. Y también siento que también se lo ha insultado al votante de la ciudad de Buenos Aires desde el gobierno nacional con Adorni, que ni siquiera va a ocupar su banca, ¿no? Terrible. Aparte ayer vino a la legislatura, vino a ver cómo asumían otros. Claro. O sea, Tremendo. En realidad lo que vino a hacer ahí, eso es un asterisco que te doy, Sí. porque también vino él y vino Patricia Bullrich. Se vinieron a medir, ¿no? Sí, claro. Porque se están disputando quién va a ser el candidato de la derecha para el 2027, entonces fueron a marcar el terreno. Sí. Pero lo que tendría que haber hecho Adorni, obviamente, era asumir. Tremendo, realmente, porque aparte se la pasó diciendo que iba a asumir. No les importa la ciudad, Lucas. No, Yo claro. creo que lo más triste de todo... A ver, no les importa la ciudad, lo único que les importa es el poder, hacen lo que sus jefes les dicen, y bueno, y lamentablemente para la ciudad de Buenos Aires, hay gente que confía en ellos, seguramente en el fondo lo que termina provocando esto es un descrédito general a la política, Sí. aunque la terminen pagando justo por pecadores. No, totalmente, sí, es al combo al que termina afectando al conjunto. Ahora, hablabas justamente de los posibles candidatos de la derecha, y no te pregunto particularmente por tu candidatura si querés llegar a ser o no, sé que está siempre en tu intención, pero ¿cómo se tiene que hacer entonces hasta ante esta combinación de diferentes fuerzas de derecha que hoy están en la ciudad para generar una propuesta, entiendo, más amplia? Porque calculo que solo con el peronismo en la ciudad es muy difícil que se pueda ganar una elección. Eso sí. Mira, obviamente la suerte de la derecha va a tener mucho que ver en el 2027 con cómo le vaya en términos económicos. Vos pensás que nosotros antes de la elección de mayo tuvimos un acuerdo con el fondo, le dieron 20.000 palos, guita fresca, y salieron del cepo. Eso generó una expectativa positiva. Sí. Por eso además mucha gente que veía que era difícil que la libertad avance y gane, terminó ganando. Bueno, tengamos en cuenta esto, en mayo, pocos días antes de la elección, fue la primera vez que los porteños pudieron comprar dólares por el home banking. Claro. Eso generó un efecto, aliento y de esperanza. Ahora tuviste el acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, bueno, y lo que parecía que era una catástrofe financiera, terminó siendo, lamentablemente para nuestro país, un negocio económico que ayuda a los Estados Unidos, que perjudica a la Argentina, pero parece, o quedó por lo menos en ese momento, como un salvataje de emergencia que le permitió a Milei ganar la elección. Entonces, mientras la situación socioeconómica de la Argentina siga siendo la que es, obviamente que va a haber que disputar una agenda y va a ser muy complicado porque la derecha va a seguir teniendo una mayoría importante. Ahora, te tengo que decir la verdad, o sea, yo creo que este programa económico es insostenible, Seguro, creo que sí. La insensibilidad, la motosierra, el endeudamiento es insostenible, y cuando el modelo entra en crisis habrá una oportunidad para los que tenemos una visión más humanista. Bueno, ahí está, en esa última palabra que nombraste, creo que está la clave de toda esta historia y la necesidad, que es una lucha global, ni siquiera es nuestra, ¿no? Digo, está en todo el mundo esta discusión, pero bueno, somos la versión local, seremos nosotros acá discutiéndola, y obviamente creo que es la clave de lo que tiene que estar en el centro, ¿no? El ser humano otra vez, que lamentablemente parece que lo estamos perdiendo. Lean, me quedé sin tiempo porque tengo que ir a las noticias, pero gracias por la nota. Abrazo. Abrazo grande. Pasaba Leandro Santoro, legislador porteño reciente, asumido justamente en las últimas horas y que va a estar seguramente dando la pelea. No hace falta que ya que va a ser candidato, sabemos que es uno de los que tiene intención de pelear por la ciudad de Buenos Aires seguramente en el 2027. 2 de la tarde, noticias. Radio 10.